¿Cómo están, banda? Sean bienvenidos al Podcast Perdido, lugar donde las teorías de conspiración, los fenómenos paranormales, los criminales y los crímenes más escandalosos, más atroces, claro que sí, serán escudriñados desde un punto de vista completamente escéptico, pero sin cerrarle los ojos a lo extraordinario. ¿Por qué? Porque en este podcast queremos creer, pero no nos vamos a tragar cualquier chingadera, la verdad, ¿no? Antes de empezar, déjenme presento. A mí me dicen Adrián Sin Color y me acompaña el CPU de este podcast, el ojo rojo que todo lo ve, el monstruólogo que le tiene miedo a las mariposas, Luis Avilés. ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí listos para empezar con un nuevo capítulo esta semanita. Claro que sí. Esta semana vamos a hablar de los hombres de negro. Oh, sí, señor, güey. Es uno de los capítulos que más estaba esperando en lo personal. Este no me tocó a mí. Te vas a tener que rifar bien, cabrón, porque tengo muchas dudas, tengo muchísimas preguntas y sobre todo muchas ganas de escuchar el capitulazo, man. Este va a estar bueno, ¿eh? Vamos a empezar desde los orígenes y un par de historias por ahí. Ok. No sé qué te parece. Me parece perfecto, así que como par de hombres de negro que somos, hay que empezar el capítulo. Yo por eso vine de todo de negro. Ah, exactamente, yo por eso solamente uso camisas negras. Bueno, venga. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Una versión del mito de los Men in Black, de los hombres de negro, es que estos son agentes secretos del gobierno, cuya finalidad es silenciar a los testigos e investigadores, que suelen tener evidencias irrefutables de la existencia de vida extraterrestre, así como de naves alienígenas. Eso es lo que toda la vida sabemos, es lo que todo el mundo maneja. Hay hasta una serie de cómics, películas que hablan al respecto. Después se hicieron las películas basadas en el cómic, ¿no? Y después de la película basada en el cómic salió una animación basada en la película basada en el cómic, ¿no? Que es lo más popular, que es la de Will Smith, Los Hombres de Negro, tururú, tururú. ¿Hay otras representaciones antes o después de Los Hombres de Negro en el cine? No. Me parece que hay una película que se llama Agentes del Destino, un poco, en donde juegan un poco con este mito de los hombres de negro, pero habla de otro pedo. Sí, pero esa ya es posterior a Hombres de Negro. Hombres de Negro es de 1997. Del 99, ¿no? Bueno, de por ahí. Pero yo me refería a antes o después una representación de personas que simulen ser hombres de negro, ¿no? Solamente los Blues Brothers. No, Dan Aykroyd, que curiosamente Dan Aykroyd y John Belushi. John Belushi, que curiosamente Dan Aykroyd, ahorita vamos a platicar un poco de él. Él cuenta haber tenido un contacto con los hombres de negro. Para aquellos que no sean muy entendidos en el tema, Dan Aykroyd es uno de los cazafantasmas, ¿no? Y es ¿cómo se llama? Peter Big, no es Peter Bigman. No, Bigman no es Egon. Egon Spangler, tampoco, no, Egon Spangler es ahorita no me acuerdo. Bueno, el único que no mencionamos, porque falta el morenazo, ¿no? Pero el morenazo tiene otro nombre. Bueno, para aquellos que no conozcan quién es Dan Aykroyd, Dan Aykroyd es uno de los ¿cómo se llama esta película? En México le pusieron un nombre chafísimo. De los Blues Brothers. De los hermanos Caradura. Ajá, de los hermanos Caradura, de los Blues Brothers, ¿no? Es un personaje de los cazafantasmas. Y este personaje tiene una historia dentro de lo paranormal. Él realmente sí estudia los eventos paranormales. De hecho, dentro de la película, la última de los Ghostbusters, donde son niños los protagonistas, ahí hacen un poco referencia a lo que Dan Aykroyd siempre hace. Hay un personaje que se llama Podcast. Sí. Que es el niñito con rasgos orientales, ¿no? Que habla de fenómenos paranormales en su podcast, de que lleva como 100 capítulos. Y nadie lo escucha como nosotros. Nada más tiene una escucha. Y ese único escucha es Dan Aykroyd, güey. Y Dan Aykroyd es el que es fan del podcast de este niño. Porque Dan Aykroyd tiene una historia, ¿no? De entrada, el padre de Dan Aykroyd fue de las primeras personas en documentar fenómenos paranormales, principalmente con fantasmas o brujas, me parece, ¿no? Sí. Y a tiempo después Dan Aykroyd se encarga, de hecho Dan Aykroyd tiene varios libros junto con su padre y unos normales, bueno, él solo, en donde se encarga de buscar evidencias de fenómenos paranormales y es un poco historiador de lo paranormal en Estados Unidos, ¿no? Así es, tiene mucha reputación. Y entonces Dan Aykroyd menciona en alguna de sus entrevistas que él estaba preparando una película
Un programa para televisión. Sí, era un programa para televisión en donde iba a hablar de sus propias experiencias, pero antes ya le habían dado luz verde para este capítulo, bueno, para estos programas, una pequeña serie y todo ese pedo, pero días antes recibió la visita de agentes que él describe como personas que no pudo darles una descripción como tal, ¿no? Y te da a entender, sin decirlo como tal, que eran definitivamente hombres de negro los que visitaron a Dan Aykroyd, ¿no? Dan Aykroyd, al dedicarse a estos temas, bien pudo haber dicho hombres de negro, pero dijo una descripción muy específica, pero fue muy vago al especificar quiénes eran los que lo visitaron. Pero los que somos entendidos sabemos perfectamente que probablemente lo visitaron los hombres de negro, a mi buen Dan Aykroyd. Y ese tramo de entrevista voy a ver si lo puedo poner subtitulado en el video. Y después de esa visita, lo que comenta Dan Aykroyd es que cuando regresó a la productora ya para empezar a filmar la serie, sí, ¿no? Porque una serie de televisión primero se presenta un piloto, se debe de aprobar y debe de pasar todo un proceso antes de empezar a filmar los primeros capítulos. Exacto. Él ya estaba en el proceso de filmar los primeros capítulos cuando le hablan y le dicen, ¿sabes qué? Se cancela todo. Se cancela todo, ¿no? Y él lo visitan y acepta que se cancele todo. Pero ¿sabes qué es una duda que siempre me ha generado todo este pedo de Dan Aykroyd, güey? Es que, como lo dices, él ya estaba en proceso de empezar a producir ya la serie y todo el pedo. Lo que me deja una duda, ¿existe un piloto de la serie, güey? Porque la serie ya iba a empezar a la producción. Me parece que cuando la producción le dice que queda todo cancelado, Dan Aykroyd pide precisamente todo lo que él ya tenía para piloto, tratar de venderlo a otra cadena. Y los de esta cadena le dicen, no, es que se destruyó, se perdió. O sea, desapareció básicamente todo eso. Sí, claro, porque existe un piloto de esa serie, porque fue ya cuando le dieron luz verde, cuando se la quitaron, lo que significa que por ahí ha de andar un pilotillo, ¿no? Otra experiencia de los hombres de negro, a que los invitamos a que visiten nuestros demás capítulos, en específico el capítulo de Art Bell. De Coast to Coast con Art Bell, mencionamos y hablamos sobre el hoyo de Mel. Ajá, ¿no? Que él también lo visitaron, ¿no? Los hombres de negro. A Mel, primero lo visita el ejército, y después de que se niega a abandonar sus tierras, los visitan ciertos agentes con ciertas peculiaridades. Y en el mismo programa de Art Bell, él menciona que posiblemente pudo haber sido una visita de los mentados hombres de negro, mano. Esas son las que se me vienen un poco a la mente. Tal vez un poco, ¿sabes cuáles serían? ¿Has visto Beautiful Mind? La esta de Russell Crowe. Sí. Una mente brillante. Una mente brillante de ser un espacio. Ajá, bueno, las personas que lo persiguen dentro de su psicosis, dentro de su enfermedad mental, simulan ser hombres de negro porque son personas que lo persiguen por sus conocimientos matemáticos, ¿no? Y todo este pedo. Sí, ahorita para el contenido exclusivo, ya saben, suscríbanse claro, sí, a nivel Testigos Perdidos. En este exclusivo de esta semana te voy a contar el caso de Carlos Antonio de los Santos. ¿De dónde es? Un piloto mexicano que tuvo contacto con los hombres de negro. ¿Este fragmento se va a ir al exclusivo? Ajá, te lo voy a contar en el exclusivo. Okay. Ahí para que estén al pendiente, suscríbanse a Testigos Perdidos, tiene un costo de 9 pesitos, lo que nos ayuda a seguir trabajando. A seguir macheteándole. ¡Wow! Yo también me quiero suscribir. Entonces, bueno, empecemos. Como te comentaba, ¿no? Pues estos son visitan a la gente que tiene pruebas irrefutables de la existencia de este tipo de naves, y normalmente estos hombres de negro llegan protegidos por credenciales diplomáticas que les permiten actuar básicamente al margen de la ley en cualquier parte del mundo. ¿Se podría decir que son un tipo de 007? Algo por el estilo podría ser, ¿no? Y llegan a tener incluso acceso a información privada de las víctimas, censuran, destruyen las evidencias y llegan a crear conspiraciones alrededor de las personas. Caso, como lo que después les comentaré, le pasó a Stan Romanek. Stan Romanek, exacto. Sí, se me vino a la mente automáticamente Stan Romanek. ¿Es una especie de control de daños? Podría decirse que sí, ajá. Sí, ok, está fenomenal. Entonces, más allá de todo este mito, ¿dónde surge la leyenda de los hombres de negro? Claro que sí, toda historia tiene un surgimiento, y a mí me interesa saberla porque realmente la historia de los hombres de negro es misteriosa como los hombres negros mismos, ¿no? Sí. Todo el mundo las conoce, se hizo mucha ficción alrededor y todo el mundo las utiliza y todo ese pedo.
pero en realidad como que no que nos queda, a los que somos muy fans de esto, no nos queda muy en claro de dónde surge este pedo. Si es, de hecho mucha gente cree que surge a raíz de la película, ¿no? Fíjate, los más jóvenes... Pero la película surge a raíz de un cómic. Los más jóvenes pues pueden pensar que viene de la película precisamente de Barry Sonnenfeld de 1997. Ajá. La de Hombres de Negro, pues obviamente protagonizada por Will Smith por ¿cómo se llama? Tommy Lee Jones. Tommy Lee Jones, ajá. No, pero los fanáticos de los cómics le van a decir que Lowell Cunning y Sandy Currer fueron los que crearon a los Hombres de Negro en 1990. Ajá. ¿No? Dentro de un tiraje de cómics que salieron en esa época. Ajá. ¿No? Por diferentes historias. Ya después les voy a contar esa historia en ñoñerísimos que ya viene pronto. Okay. Porque es un caso similar al de las Tortugas Ninja, de los Hombres de Negro. Okay. ¿No? Todo lo que tenía que ver con cuestiones extraterrestres y todo eso quedaba en segundo plano porque eran imágenes violentas, era mucho, o sea, era el cómic original de los Hombres de Negro era bastante gore, ¿no? Para la época, para los 90. Bueno. Que de hecho en los 90 yo creo que fue de la explosión del cómic gore, ¿no, güey? Más que incluso ahora. Sí, pero bueno, para empezar hay que remitirnos casi 40 años. Ajá. No, 40, 50 años, no, de los 90. 70 años. Ah, ok. ¿No? En 1953. Ok. En Bridgeport, Connecticut, en los Estados Unidos, tenemos que conocer la historia de Albert K. Bender. Uh-huh. ¿No? Bender, vamos a conocer un poco a Bender, ¿no? A Albert K. Bender. Bender B. Rodríguez. Precisamente Bender B. Rodríguez, por eso se llama así. ¿Ah, sí? En homenaje a Albert K. Bender. El personaje de Futurama se llama así, en honor a este güey. Albert K. Bender. Oh, ok. Entonces Bender nace en Pensilvania. Y después del divorcio de sus padres se fue a vivir a West Python, en donde cursaría la secundaria y sería vicepresidente junior de la American Youth League de béisbol. Okay. ¿No? Durante la Segunda Guerra Mundial, Bender fue enrolado en el Cuerpo Aéreo del Ejército de los Estados Unidos, donde participó como técnico dental en Langley, Virginia. Ahí editó un periódico para el mismo ejército. En 1943 es cuando se muda a Bridgeport a vivir en la casa de su padrastro. ¿Por qué viene todo esto? Porque vamos a establecer el tipo de persona que era. Ok. ¿No? Ajá. Sí, se me hacía un poco raro porque nosotros realmente nunca nos metemos en las biografías más atrás, ¿no? Ajá. Pero es más o menos para establecer el tipo de persona que es y al final sacar conclusiones. Sacar conclusiones, así es, ¿no? Como muchos de los perdidos, se sintió atraído por las revistas de ciencia ficción, por los cómics, por las historias de terror y todo esto que estaba en auge en los 50. Claro que sí, es donde surge la pulpa, ¿no? Recordemos que en 1947 es cuando sucede todo el caso de Roswell. Ajá. Y es cuando se empieza a acrecentar el fenómeno de los platillos voladores. Ajá, de los saucers, ¿no? Ajá. Entonces de igual manera le gustaba coleccionar monedas, así como hacer amigos por correspondencia. Era el viejo chat, cabrón, el viejo Latin era chat. Lo que existía en ese entonces. También era un asiduo lector de revistas de terror y misterio. Llegó a aparecer varias veces en los periódicos de su localidad por la misma razón. Okay. En una nota incluso dice, había convertido el desván de la casa de sus padres en una cámara llamada la Cámara de los Horrores. Okay. En ese lugar había diversas pinturas de diablos, calaveras, hombres lobos, fantasmas y hombrecitos verdes. Era un headbanger de los 50, ¿no? Era un morro metalero de aquel entonces. Okay. Todo lo que tenía en su casa. Entonces, más o menos vamos estableciendo el tipo de persona que era Albert K. Bender. Los gustos del personaje, güey. Ya me está cayendo bien, de hecho. Sí, pero no sé si estamos hablando de la biografía de un tipo que tenga que ver con ovnis o un tipo que tenga que ver con terminar la existencia de otras personas, güey. Si me dices que esta es la infancia de Jeffrey Dahmer, te voy a creer, cabrón. Pero bueno, a principios de 1952, en enero para ser precisos, crea el primer club civil de ovnis del mundo. Ajá. La International Flying Saucer Bureau. Ajá. ¿No? O el Buró Internacional de Platillos Voladores. En sus siglas en inglés es la IFSB. Ajá. ¿No? Para ahorita referencia. ¿Sigue hasta la fecha? No. Esta la tuvo que cerrar repentinamente en 1953, en marzo de 1953. Ahorita vamos a eso. Ahorita vamos por eso, ¿no? En marzo precisamente de 1953, Bender dijo que se le habían acercado 3 hombres vestidos de negro. Okay. Estos hombres lo visitaron en su casa y dijeron venir por órdenes de una autoridad superior. El Vaticano. En los años 50, la revista más popular acerca del fenómeno ovni que estaba en pleno apogeo era Space Review. Uh-huh. Todo va conectado dentro de lo mismo, ¿no? Sí.
A finales del verano del 53, Bender hizo una serie de descubrimientos que lo llevaron a creer que finalmente había encontrado la verdad sobre el encubrimiento ovni. Okay. Estamos hablando del caso Roswell, o sea, él en sus investigaciones supuestamente había descubierto, esto ya se supo posteriormente, Ajá. que había descubierto la verdad acerca de lo que había sucedido en Roswell. Okay. ¿No? O al menos era lo que él pensaba, ¿no? Albert había planeado revelar sus hallazgos en la edición de octubre de Space Review, pero antes de que se publicara la edición, Bender recibió, como te digo, la visita de estos 3 hombres vestidos de negro. Que ellos ya habían leído el informe inédito y en la reunión que tuvieron le confesaron que todo lo que había descubierto era real. Ok. ¿No? Entonces los silencers, que es como Bender les llamaba, o los silenciadores. O sea, hasta esta fecha todavía no son hombres de negro. No son. Él menciona que son las personas vestidas de negro, pero las llama los silenciadores, ¿no? De silencers o algo así. Silencers, sí. Es una muy buena, un buen nombre para una banda de garage punk. Entonces estos silencers asustaron a Bender por todo lo que le dijeron, ¿no? O de ska. ¿No? Al grado en el que Bender pues pidió que ya no se publicaran los hallazgos que él tenía. Y porque él, como te digo, tiempo después, él mismo reveló que le dieron una advertencia, ¿no? Le dijeron: aconsejamos a los que trabajan con platillos voladores que sean muy cautelosos. Ok. Le dijeron. Entonces Bender, después de esta amenaza, si queremos llamarlo de esa manera, esta sugerencia muy sugestiva, de esta sugerencia realizada por los silenciadores, que te sugiera algo alguien que se le llama de silenciador, y te da culo, ¿no? Entonces pues suspende la publicación y disuelve la IFSB. Ahí es cuando la disuelve. Pero, o sea, no solo silencia la publicación, sino que termina su organización. Y era una organización, pues, para la época bastante importante. Llegó a contar con por lo menos 600 miembros de diversas partes del mundo, no nada más de los Estados Unidos. Está cabrón. Algo que me fascina de las comunicaciones de aquel entonces es que no había internet, todo era por correo, güey. Está fenomenal, cabrón. Entonces, pues imagínate, 600 y venían cartas, él recibía cartas y lo que Bender hacía era coleccionar tierra de los lugares de donde le mandaban cartas. Le mandaban su paquetito con entonces, por ejemplo, recibía correspondencia de Japón y le mandaban un sobrecito con tierrita de Nueva Zelanda, de Alemania, de Brasil, de diferentes lugares le mandaban, y todos esos eran los miembros que tenía International Flying Saucers Bureau. Está cabrón, güey, está chingón. Entonces, para la época era bastante interesante, ¿no? Estos hombres aparentemente le compartieron ideas sobre la naturaleza y el origen de los ovnis. Días después de esta visita, Albert K. Bender se enfermó y no comió nada durante 3 días. Llegó a sufrir frecuentes dolores de cabeza y sus compañeros de trabajo mencionaban que se veía constantemente asustado. Entonces, aparentemente lo que le pasó... Sí le pusieron un calambrón, ¿no? Entonces, esta es una de las primeras acercamientos con los hombres de negro. Ahorita te voy a contar cuál es básicamente la primera. Esta es de 1953. Entonces, todas estas experiencias fueron registradas en un libro llamado They Knew Too Much Flying Saucers. O sabían demasiado sobre los platillos voladores. Este libro lo escribió junto con Gray Barker, que juntos eran asociados en la International Flying Saucer Bureau. Trabajaban juntos. Entonces Gray Barker es uno de los que escribió todo este libro junto con Albert K. Bender. 9 años después de todo esto que le sucedió a Bender, él mismo escribió un nuevo libro que se llamaba Flying Saucers and the Three Men, ¿no? Los platillos voladores y los 3 hombres. Para contar su propia historia. Ahí es donde ya empezamos a conocer un poco más a detalle la historia de Bender. ¿No? En el libro, Bender cuenta que los hombres de negro eran de otro planeta. Además de sus encuentros con los hombres de negro, también en el mismo libro comenta que tuvo encuentro con 3 mujeres de blanco que lo llevaron a bordo de su platillo volador a otro planeta. Aquí ya es cuando ya le ponen pies y cabeza al mito. Este libro es de 1962. O sea, tuvieron que pasar 9 años para que Bender de propia voz platicara su experiencia.
Ok. Es la que nos cuenta en este libro, ¿no? Tiempo después, Bender informó que tuvo un segundo encuentro, ¿no? Ya por los 60 tuvo un segundo encuentro sobrenatural. En esta ocasión fue visitado por 3 figuras sombrías que no tocaban el suelo, flotaban sobre él. No hace mención si estas figuras tenían pies o eran como una especie de espectro o algo por el estilo. Ok, no menciona esa Ajá. Entonces estos le dijeron que su apariencia humana, la que él había percibido como los hombres de negro, era simplemente una ilusión y cualquier información que diera a la gente sobre su visita no iba a ser creída. Y pues yo creo que tenían mucha razón, ¿no? Yo creo que sí. Si se presentan de esa manera tan espectacular, yo creo que sí tienen razón. Entonces en este mismo libro, Bender dice que estas criaturas, que estos silenciadores, le dijeron que ellos llegaban a la Tierra, capturaban a personas random y utilizaban sus cuerpos para disfrazarse y así pasar inadvertidos. Un poco como lo que sucede en la película de Hombres de Negro, ¿no? Que se mete un extraterrestre a Vincent D'Onofrio. Ajá. Entonces esto es de donde empieza a surgir toda esa idea de que los hombres de negro, pues ya sabes, ¿no? Que parece que tienen como la piel aceitosa, como que tienen nada más la ranurita, hablan de maneras extrañas, se mueven de maneras extrañas. E incluso unos mencionan que son personas que parece que tienen o sea, que parece que es un traje, ¿no? O sea, que hasta la misma cara y todo ese pedo no pertenece a las facciones de una persona, sino que parece que traen puesta incluso un traje, ¿no? Así es. Bueno, el 24 de junio de 1947, chécate la fecha, ¿no? Ajá. 24 de junio de 1947, unas semanas antes del incidente de Roswell. Esto está interesante. Este fue el 2 de junio de 1947, un par de semanas antes de Roswell. Un piloto y vendedor de equipos contra incendios llamado Kenneth Arnold afirmó haber visto 9 objetos inusuales volando en el suelo. Él fue el primero el primero que reportó haber visto este tipo de objetos, y este cabrón es el que los llama flying saucers, ¿no? Platillos voladores. Y dicho avistamiento es el que origina todo el interés alrededor de los ovnis. El interés de los ovnis se genera unas semanas antes de Roswell. Antes de Roswell, güey. Hasta por cabrón. Un piloto aviador llamado Kenneth Arnold. Es muy bueno, dentro de la investigación ufológica, digamos que es de los personajes más importantes porque es el que crea todo el desmadre y es el que le pone Flying Saucers. Ajá, sí, es el 1947. Que crea Ahorita vamos a hablar un poco de Ray Palmer. Ajá. Ya hablamos, fíjate, ¿no? Como respuesta publicitaria a este incidente, varias revistas de ciencia ficción se adaptaron a la tendencia y comenzaron a publicar notas sobre estas Flying Saucers, sobre las naves, sobre los platillos voladores. Uno de los principales promotores de toda esta idea fue Raymond Palmer, editor de la revista Amazing Histories. No sé si recuerdas que en el capítulo de Religiones Extrañas hablamos de Raymond Palmer, como él junto con este Shaver crea toda la historia del shaverismo. Del shaverismo, su propia religión, ¿no? Este es uno de los 2 creadores del shaverismo, ¿no? Así es. Vayan al capítulo Religiones Extrañas. Entonces, en esta revista de Raymond Palmer empiezan a surgir ya ideas de extraterrestres, de naves voladoras y todo, a finales de los 40 y principios de los 50. ¿No? Y como te comenté hace rato, pues la historia de Bender es la más popular, pues no es la primera que te habla de contactos extraterrestres. No, es probable que el primer caso de encuentro con los Men in Black, con los hombres de negro, haya sido el incidente de la isla Maury del estado de Washington en Estados Unidos. ¿No? Este incidente ovni se desarrolló el 27 de junio de 1947, un par de días después de que Kenneth Arnold reportó su avistamiento, ¿no? El de Kenneth Arnold fue precisamente fue el 24 de junio y este fue el 27 de junio. ¿No? Igual en los Estados Unidos, en Washington. Estaba Estados Unidos, hubo una época en donde en Estados Unidos estaba sucediendo absolutamente todo, cabrón. Los 50. Sí, güey. Justo después de 50 y 60. Pues sí, justo después de la explosión de la bomba H. Porque precisamente una de este tipo de encuentros muy usuales, que ya después les hablaremos dentro del Aneverbe, del güey del bigotito. Hay una historia en la que habla que uno de los científicos encargados de crear la campana voladora, la campana de Hitler, ¿no?
La campana de Adolfo Hitler. Ajá, esa campana se supone que en 1960 y algo, no recuerdo la fecha exacta, las autoridades de Estados Unidos capturaron una de esas en Michigan. Sí, y es que verdad. Aparentemente en esa nave venía este cabrón. Ajá, sí. Entonces no solo logró escapar de la Alemania, sino que logró viajar en el tiempo. Exactamente. Esa parte la iba a meter yo dentro del capítulo de relatos de militares y ovnis, Ajá. pero la saqué. O sea, la tenía y ya la tengo, pero la saqué porque se me hace muy interesante la historia de la campana nazi, Ajá. que se relaciona completamente con el Anneberbe, que es un pedo de Adolfo Hitler, ¿no? Así es. Pero, bueno, a lo que me refiero es que como que en los 50 hubo una convulsión muy cabrona de avistamientos y todo ese pedo, y lo que me llama poderosísimamente la atención es que muchos de ellos surgen de personas que trabajaron en la milicia, güey. Eso es lo más importante, ¿no? Porque eso, digamos que hasta cierto punto le llega a dar validez. Hay que hacer un pequeño recuento. En primer lugar, Roswell. Al parecer Roswell es el encubrimiento de San Pedro. No, San Agustín. De San Agustín, ¿no? Realmente todo lo que pasa en Roswell es una cortina de humo para San Agustín, pero esperen el capítulo, ¿no? En el capítulo que tenemos de encuentros de militares con ovnis, también menciono 2 de los 50 de ovnis. Está el capítulo de la batalla de Los Ángeles. Ah, sí. Que también es en los 50, es en el los 49, 50, 50, que es cuando los militares de Estados Unidos atacan el cielo, cabrón. El primer caso de abducción se reportó en 1966. El primer caso de abducción reportado, ¿no? Ajá. En ese momento fue en 1966 y fue el de Betty Barney Hills. Ajá. Que ya sabemos que en los 50 le pasó a Vilar Boas en Brasil. Ajá. Y no me acuerdo qué otro. En México, ¿no? ajá. Salvador Medina Villanueva. Ajá, En vean, los 50 también, pero eso ya se supo fue después. hasta los 70s, 80s. Que se supo, supo. pero todo esto pasó en los 50. Les recomiendo también el capítulo, ya lo tenemos, Visitantes de Venus, ¿no? Toda la historia de Dolores Barrios, precisamente También, con Visitantes de George Venus. Adamski, también fue en los 50. Pero bueno, nos estamos desviando. El paréntesis que yo quería abrir es que en la década de los 50 a los 60 fue una convulsión enorme del fenómeno ufológico, güey. Y en aquel entonces, pues no se destilaba tanto como después en los 80s, ¿no? Porque pues ya en los 80s ya tenemos una televisión más viciada y todo ese pedo, güey. Aquel entonces, en esa sociedad tan cerrada y tan conservadora, que se empezara a hablar de este tipo de pedos, llama poderosísimamente la atención. Y lo que llama también la atención es que muchos de estos relatos salieran de militares, exmilitares o de gente afín a la milicia o a sus alrededores, man. Así es. Pero sigue. Entonces, en este incidente, vamos a retomarlo un poco, el de la isla Maury del estado de Washington. Sí. Ocurre el 27 de junio de 1947. Los testigos fueron Fred Chrisman y Harold Dahl, policías portuarios locales. Harold Dahl estaba patrullando cuando vio 6 objetos voladores ovalados flotando a unos 800 metros encima del bote en el que iba. Ajá. Uno de estos ovnis de repente se desplomó y empezó a arrojar un montón de objetos metálicos hacia abajo, ¿no? Donde estaban. Dahl tomó fotografías de la aeronave y fue y se las mostró a su supervisor, Fred Chrisman, quien también observó el objeto volador. En este caso ocurrieron varias cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, Dahl iba con su perro y una de estas piezas le cayó al perro y lo mató. Ok. Entonces, Muy similar a lo que después reportaría Christopher Reeve. Jonathan Reeve. Jonathan Reeve. Christopher Reeve es Superman. Superman, sí. La mañana siguiente, Dahl fue visitado por unos hombres vestidos de negro. ¿Otra vez? No, por uno en específico. El agente lo amenazó diciéndole que no hablara sobre el avistamiento, ¿no? Hay que destacar que el gobierno de los Estados Unidos informó tiempo después que todo este caso había sido un engaño, pero pues por supuesto podría tratarse de difamación u ocultamiento. Ok. No, porque no fue lo mismo que en Roswell. En Roswell trataron de darte una explicación. Aquí en la isla Maury simplemente dijeron que eso fue falso. Lo negaron absolutamente, güey. Ahí no se tomaron el tiempo ni siquiera de tratar de inventar algo para ocultar. Ajá, entonces fíjate, uno de los casos más recientes que han sucedido es el encuentro que ocurrió en el Hotel Falls cerca de las cataratas del Niágara en Ontario, Canadá. Okay. Ese por aquí vamos a dejar el video. Y es el clip en las que un administrador y un guardia de ese hotel, un año antes, observaron un ovni en forma triangular color negro, ajá, volando cerca de la zona de las cataratas del Niágara,
y luego incluso metiéndose al agua o saliendo directamente de ella. Ok. Entonces fue un avistamiento bastante fuerte. Ajá. Ellos aseguraban a tener pruebas al respecto, pero un año después, el 15 de mayo del 2009, la cámara de seguridad del hotel capta a 2 hombres de negro entrando al vestíbulo del Hotel Falls. Ah, es este clip muy famoso, ¿no? Que supuestamente es la única evidencia de hombres de negro que existe. Una evidencia real, así es. Entonces estos hombres de negro hablaron con varios empleados, preguntando precisamente por el gerente y el guardia de seguridad que habían tenido el avistamiento. Pero ese día pues ellos no estaban, era su día de descanso. Entonces mientras los hombres de negro estaban ahí, los empleados los describieron con una apariencia extremadamente extraña. Ajá. Tenían la piel pálida y no tenían cejas ni pestañas. Sí, no tenían vello ¿No? facial. Incluso una de las empleadas dijo que tenía los ojos que parecían almendrados y como si tuvieran una fuerza hipnótica. Ok. Es lo que comenta esta chica, ¿no? Es un poco también lo que comenta Mel. Ajá, del caso del hoyo de Mel. El hoyo de Mel. Entonces el objeto de estos hombres de negro era precisamente hablar con el administrador, pero pues como no había nadie, se fueron. No, simplemente se fueron. Y a mí lo que me parece extraño, bueno, es que como varios testigos llegaron a comentar, ahora te voy a contar la historia del doctor Herbert Hopkins. Ajá. ¿No? Lo que muchos comentan es que ellos como que no saben qué es lo que está a su alrededor, qué es lo que hay en su entorno, no, como que es extraño este mundo para ellos. Okay. Entonces muchos se preguntan, pero entonces ¿por qué se dejaron videograbar por las cámaras si es más evidente que ahí están? ¿No? Pero como vamos a ir viendo dentro de estas historias, llega a haber casos en la que estos cabrones como que no saben mover sus manos o de repente supuestamente dentro de su cara sin facciones se llegan a maquillar y al moverse mueven el maquillaje, no se dan cuenta, o sea, actúan como si no conocieran su ambiente. Ajá. Entonces digamos que puede ser algo creíble el hecho que no sepan que había cámaras, ¿no? Ajá, o que aunque estuvieran ahí no supieran, bueno, sí, como que desconocen su entorno. Es que todas las personas que mencionan un encuentro con los hombres de negro, siempre lo mencionan así con actitudes bastante raras y extrañas, pero no de las personas hacia ellos, sino de ellos hacia las personas. Ajá, ¿no, sí, güey? o sea que son como una especie de, como si fueran robots, ¿no? O sea que Ajá. no... Como Mark Zuckerberg cuando estuvo en las audiencias, ¿no? Que se veía rarísimo el cabrón, güey. Yo sí siento que ese güey llevó un doble o un pinche androide, ¿no? Era un clon, ¿no? Yo creo de Mark Ajá. Zuckerberg. Eso era su versión del metaverso. Mark Zuckerberg, ajá. Zuckerberg. Bueno, entonces ahora te voy a contar la historia del doctor Herbert Hopkins. Ajá. No, esta está muy interesante y es un poquito larga, ¿no? Pero vamos a ver. Es que esta es una de las más documentadas, o al menos ese cabrón trata de darte una mayor cantidad de detalles, ¿no? Eventualmente te voy a contar la historia de los niños de los ojos de negro. De los ojos negros, unos niños que... ¿Cómo se llama la parte blanca del ojo? Ajá, que tienen los ojos completamente negros. Bueno, que tienen los ojos completamente negros, como Wes Borland de Limp Bizkit. Ándale. Entonces hay muchas historias de los niños de ojos de negro que digamos que no es que estén documentadas, sino que la gente que te habla de ellas concuerda con otras gentes que la han tenido contacto con ellos, ¿no? Que ni siquiera son de la misma región y todo ese pedo. Entonces es algo muy similar aquí con esto, por ejemplo, este caso, ¿no? Del doctor Herbert Hopkins. Ajá. ¿No? Entonces, en 1976, Herbert Hopkins estaba solo en su casa, en una residencia de Maine. ¿No? Decidió quedarse ahí solo mientras su esposo y sus hijos se fueron al cine. Y esa noche ocurriría algo que pues, lo terminaría persiguiendo para el resto de su vida. Ok. Poco después de que su familia se fuera, Hopkins recibió una llamada telefónica de un hombre que afirmaba pertenecer a un grupo regional de investigación OVNI. De la nada. Ajá, sí, de la nada, ¿no? El hombre manifestó estar interesado en el caso Stephen, en el cual Herbert Hopkins, estaba formando parte como asesor. Herbert Hopkins era un médico, pero también era hipnotista y se encargaba de realizar ¿cómo se llama? Regresiones hipnóticas. Okay. Entonces el caso Stephens es un supuesto caso de teletransportación de OVNI, precisamente ahí en el estado de Maine, que había ocurrido un año antes. Un año antes de ese avistamiento, ¿no? Ya después hablaremos de ese, tal vez en un contenido exclusivo porque es muy pequeño, ¿no? Entonces dentro de sus investigaciones él empezó a hacer
¿cómo me dijiste? Regresiones. Regresiones hipnóticas. Ajá. Y estaba sacando mucha información. ¿No? Por ahí tienen su controversia las regresiones hipnóticas, ¿no? Pero bueno. Ajá. Entonces te digo que este cabrón estaba interesado en esto y le preguntó a Hopkins si podría visitarlo en su casa esa misma noche. Ajá. ¿No? Pues inusualmente para Hopkins accedió a la visita del extraño. Cuando cuelga el teléfono va a la puerta, se dirige a la puerta principal de su casa y cuando se asoma ya estaba ese cabrón allá afuera. Ok. Lo cual pues resulta curioso, ¿no? En 1976, digamos que, bueno, pues no existía el teléfono celular. No, el teléfono celular no existía definitivamente. Entonces, y Hopkins lo que dice es que pues no tenía así como conocimiento o memoria de que cerca de su casa hubiera un teléfono público. Ajá. Como para que este cabrón hubiera, al momento de que colgara, 2-3 minutos que tardó Hopkins en caminar de la sala a la puerta, porque como era de noche fue a prender la luz. Ajá. Para cuando llegara este cabrón. Y ya estuviera ahí un vato, ¿no? Y ya estuviera ahí un cabrón. Y ahora, ¿qué época es esta? Son los 70. Son los 70. Yo creo que si eres una persona de los 70, todas las personas de los 70 tenían perfectamente ubicados los teléfonos públicos de alrededor de su casa, cabrón. Vamos, güey. Ajá, y luego estaba en una residencial, o sea que es probable que no existieran esos pedos. No existieran ahí en esa zona. Entonces, pues ya cuando ve ese cabrón, abre la puerta y el hombre estaba vestido, pero con un traje azul marino oscuro, guantes gris oscuro y un bombín o un sombrerito. Sombrerito. Ajá. El tipo no combinaba nada. No combinaba nada. Entonces, pues ya Hopkins le permite pasar y este cabrón se dirige entra por el pasillito de la casa. Ajá. ¿No? Hopkins era consciente, como te digo, de que no había cabinas telefónicas ni nada por el estilo, pero tampoco había un automóvil. O sea, no. Oye, es verdad. No había ningún rastro de cómo hubiera llegado este cabrón. Ese güey ahí. No, probablemente pues hubiera llegado. Él sabía que su esposa y sus hijos iban a llegar en el carro. Cuando él escuchara el sonido del carro, iba a prender la luz para que ellos pudieran entrar. Entonces este cabrón, cuando le habla por teléfono, va y prende la luz. Cuando la prende, el güey está allá afuera. Okay. Cuando se asoma, no hay ningún carro. Sí, ¿cómo demonios llegó ahí? Caminando puede ser. Y luego pues Hopkins dice que se asoma y dice, aunque él no hubiera traído carro, que alguien lo hubiera dejado, era una avenida larga, un camino largo. Ajá. Al asomarse no se veía de ninguno de los dos lados que hubiera un carro que fuera un carro. Ajá, ok, entonces eso le pareció muy, muy extraño. Ajá. Pero pues ya digamos que en ese momento Hopkins le dio la bienvenida y lo dejó entrar. Ok. Una vez que estaba dentro, el extraño se sentó, ¿no? Y empezaron a hablar del caso. El extraño visitante le preguntó a Hopkins del caso y Hopkins se dedicó a hablar. Fue el que la mayor parte del tiempo estuvo hablando ahí en esa visita, ¿no? Las pocas palabras que intercambió este ser con Hopkins dicen que era como que muy monótono. Ajá. ¿No? Así como robotizado, así como algo ya aprendido. Ajá. ¿No? Como que si le preguntas algo te va a contestar lo mismo. ¿Sabes qué? ¿Sabes cómo se me imagina? Ajá. Como Alexa o Siri. Ándale. Que a pesar de que platican contigo y te contestan, sus respuestas son como que programadas, cabrón. Son pequeños fragmentos de otras palabras que se unen para formar una oración robotizada. Sí, te digo. Entonces, mientras Hopkins estaba hablando, pues él era el que estaba más familiarizado con este caso, ¿no? Con el caso Stephens. Entonces, el visitante simplemente solía contestar, sí, está bien, sí, lo entiendo. Era lo único que el visitante contestaba, ¿no? En un momento, el visitante logró frotarse o se tocó la cara, pues, ¿no? Con uno de los guantes, el guante se movió y la marca roja de los labios quedó marcada en el guante. Ok. Pero pues parecía no darle importancia a este ser. Y la huella le quedó toda, como que el labio todo corrido. Uh-huh. Y es cuando Hopkins dice que se dio cuenta que nada más era una rayita la que tenía ahí como boca. Ok. Entonces fíjate cómo nos vamos, como poco a poco nos va dando señas de cómo era este individuo, ¿no? Este hombre de negro, cabrón. Este hombre de negro. Sus ojos, como dice Hopkins, no eran notables, aunque eran de color oscuro y parecían carecer de pupilas. Ajá. Entonces nada más era como un puntito negro ahí puesto. Ok. Entonces, en un momento de la conversación, el visitante le dijo a Hopkins, cuya mano estaba en un bolsillo, que había 2 monedas en él. Uh-huh.
Hopkins, que solo le pagó al vendedor de periódicos local por un periódico ese día, pudo confirmar que había 2 monedas en su bolsillo. Después de lo cual el extraño hombre le pidió que quitara una de las monedas. Hopkins sacó la moneda, observó que sostenía una de las monedas en la mano y Hopkins observó sacó la moneda y se la dio. Ya después Hopkins vio como este ser agarraba la moneda así como con curiosidad y de repente la moneda empezó a tomar una apariencia como extraña y difusa y después en cuestión de segundos la moneda desapareció en la mano de este ser. Ok. Entonces este ser le dijo a Hopkins: ni usted ni nadie más volverá a ver esta moneda, dijo el visitante. Es lo mismo que te dicen afuera del metro Tacuba si sales después de las 10 de la noche, güey. Ajá. Te piden una moneda y jamás vas a volver a ver. En el rock show, ya ves que luego están los de la bolita. Ah, sí, esos perros mafiosos de la bolita. ¿Por qué hay gente que sigue cayendo en el juego de la bolita, cabrón? Pues porque es a la policía y no hace nada, ¿no? Sí, bastardos. Entonces Hopkins le dice: ese fue un buen truco, un excelente truco, ¿no? Y el extraño le hizo una pregunta que resultó desconcertante para Hopkins. Uh-huh. Le preguntó que si él sabía, si él conocía el caso de los Hills. Ajá. ¿No? En específico, si sabía cómo fue que Barney Hill había muerto. Okay. Hopkins obviamente le dijo lo que más o menos sabía, ¿no? Que había muerto de un infarto. Y este ser le dijo que Barney Hill había muerto porque no tenía corazón. Así como tú ya no tienes esta moneda. Ok. O sea que al parecer él le quitó el corazón, cabrón. Básicamente lo amenazó y le dijo que él fue el que terminó con la vida de Barney. Dice Hopkins: luego me dijo que tenía grabaciones del caso Stephens, ¿no? Principalmente sobre la hipnosis y los demás detalles, ¿no? Y le dijo que pues evidentemente todo este material tenía que desaparecer, no tenía o no podía revelarlo. De lo contrario, él iba a desaparecer igual que la moneda. Luego me dijo, o mejor dicho, comentó de manera robótica que tenía grabaciones en cinta sobre los casos Stephens. Ajá. Y le recordó a Hopkins toda esta situación y que tenía cintas y grabaciones sobre la hipnosis sobre los detalles del caso. Ajá. ¿No? En ese momento dice, cuando el visitante me dio las instrucciones, me molesté un poco y me sentí indignado, aunque me pareció extraño que me estuviera hablando como si fuera una orden predeterminada, algo automatizado, es lo que dice Hopkins. Sin embargo, Hopkins comenzó a preocuparse por las declaraciones y el comportamiento de su visitante, cuyo próximo ofrecimiento fue, aunque más inquietante que el anterior. El hombre parecía indicarle que ahora Hopkins sufriría el mismo destino que Barney Hill si decidiera continuar con su investigación. Pues lo amenazó, güey. Ajá. Entonces este visitante, dice Hopkins, no me dijo si iba a volver o no, aunque expresó que sabría lo que sucedería si continuaba con las cintas, así que mejor decidí deshacerme de ellas. Ay, culo. Lo que dice Hopkins. Culazo. Para finalizar, Hopkins dice que luego de toda esta conversación, este ser se paró y en una voz robotizada pero como lenta, le empezó a decir: mi energía es corriendo, debo irme ahora. O sea, como si se le estuviera acabando como si se le estuviera acabando la pila a su Walkman. Sí, ¿no? sí. Entonces ya después de eso el sujeto se paró, salió por la puerta principal. Hopkins se quedó así como anonadado, ¿no? Pues te quedas bien pendejo, de lo no que había sucedido. Se levantó y fue hacia la puerta, y cuando abrió la puerta y salió, no había nadie. Okay. Ya no estaba el ser, no había indicios de que nadie, de que fueran o vinieran carros, y a los pocos minutos su esposa y sus hijos llegaron en el vehículo. Okay. Entonces él le preguntó a su esposa si no vio salir o entrar a un carro. Ajá, no, dijeron que no. Realmente no, porque era una sola entrada, era una entrada así larga, pero solamente por ahí podían entrar. Estos clásicos suburbios gabachos que todo el mundo conocemos, ¿no? Ajá. Entonces, pues es lo que comenta el doctor Herbert Hopkins acerca de su visita, de haber sido visitado por los hombres de negro, ¿no? Ok. A partir de esto, hay muchos casos que hablan acerca de estos mismos detalles.
Pero yo luego siento que esto ya es opinión mía, ¿no? Yo siento que ya se empieza a convertir como una especie de teléfono descompuesto. Ok. En el que Hopkins revela que estos güeyes hablaban de una forma como mecanizada, como robótica. Ajá. Y que se limpia y se quita la pintura. Ajá. Y ya otros dicen, sí, es que hablaban como robots, se quitan la pintura y tenían unos ojotes. Otros dicen, es que tenían la voz de robot, se limpiaban la pintura, tenían unos ojotes y una cabezota. Ah, ok, y luego el que sigue, como dice, que cada quien le va metiendo un poco de su cosecha. Agarra lo mismo y le va metiendo del otro. Ajá, y poco a poco van haciendo que esto vaya acrecentando el mito de los hombres negros. Pero mira, lo que queda muy en claro es que el mito surge en los 50s y tiene ciertas peculiaridades, ¿no? Se presentan después de que una persona afirma tener evidencia sólida sobre avistamientos ufológicos. Dos, se presentan entre dos o más personajes, están vestidos de negro y sus actitudes son completamente distintas a las de cualquier otra persona, incluyendo una persona introvertida, ¿no? Son movimientos robóticos, son personajes que tal vez no tienen cierta conciencia de lo que está pasando a su alrededor, lo cual suena muy robótico, ¿no? Son personas a las que se les da un blanco y llegan al blanco y repiten su discurso. Y otra de las cosas que llama mucho la atención es que al momento de hablar son muy mecánicos, güey. Ya lo dijimos hace rato, es como si te pones a platicar con Siri y Alexa, ¿no? Estos artilugios que existen como asistentes electrónicos, ¿no? Puedes tener una plática con Alexa, puedes tener cierto diálogo o darle cierta petición, y la respuesta de Alexa puede incluso tener un por favor, o un de nada, o un gracias, o un cómo estás, o un buenos días. Pero nada de eso suena completamente orgánico. Todo el mundo lo hemos visto, ¿no? Todo el mundo hemos visto estos videos de Alexa hablando con las personas. Hemos visto los videos de los abuelitos que le piden por favor que les ponga música, y la respuesta de Alexa, aunque es cordial, es robótica. Ajá, exactamente. Entonces, una de las cosas muy extrañas de este caso que el mismo Hopkins comenta, es que cuando este ser entró a la casa, el perro, antes de que Hopkins se parara a contestar el teléfono, el perro estaba como que ansioso, como que ladrando, gruñendo, estaba como temeroso el perro. Sí. Cuando se para y el visitante entra y se sienta en la sala, el perro se fue aterrorizado a esconderse. Sin embargo, su gato, cuando vio la presencia de este ser, se erizó y se quedó ahí erizado todo el tiempo que estuvo platicando con el ser. Ok, los gatos están más cabrones, ¿no? Entonces, pues, esta es parte de esto que te traigo, ¿cómo ves? Está fenomenal. Yo creo que los gatos, al ser también seres extraterrestres, no se culean ante otro ser diferente, ¿no? Está cabrón, güey, está muy chido. Y estas primeras historias tienen cierto hilo conductivo igual, ¿no? Que te habla de... Es que es como dices, de repente se empezó a volver como un teléfono descompuesto, pero estas historias que son las primigenias del tema, sí tienen eso orgánico, eso que fluye y que las hace ser únicas, cada una, pero con peculiaridades que son los seres, ¿no? Sí, como te digo, cada quien le va poniendo de su cosecha, ¿no? Ya cuando empiezan a decir que tuvieron encuentros, todo el mundo le empieza a agregar cosas. Ajá, claro que sí, ¿no? Entonces, pues mira, esta te lo voy a dejar aquí. Y la próxima semana te voy a contar un par de historias más de los hombres de negro. Vamos a hacerlo en 2 capítulos, en 2 partes. Pues ¿cuánto llevamos? No, ya llevamos casi 1 hora. Vamos a hacerlo en 2 partes. Esta fue la primera parte. La segunda parte te la voy a contar la próxima semana. Te voy a contar un par de casos más adicionales a los hombres de negro que ocurrieron en los propios Estados Unidos. Vamos a tratar de darle un poco una explicación. Vamos a meternos con el odiado por muchos Skeptical Inquirer. Y te voy a contar un par de historias que ocurrieron aquí en México. Ok, eso me parece fenomenal. Se me fue rapidísimo el tiempo. Entonces, pues por el momento eso fue todo. Les recordamos que nos sigan en el grupo de Facebook, ¿cómo se llama? ¿Quién perdió el podcast? ¿Quién perdió el podcast? Síganos ahí, donde vamos a estar subiendo todo este tipo de videos que luego, por cuestiones de copyright, YouTube no nos permite. No nos permite. Para la gente de Spotify,
Muchas gracias por seguirnos, gracias por suscribirse, eso nos ayuda muchísimo. Y para aquellos que quieran tener un poco más de complemento a la historia que están escuchando, búsquenos en YouTube, donde de los 2 capítulos metemos ciertos clips, ciertas fotos, ciertas imágenes que acompañan un poco la narración de este podcast. Y lo mejor del caso es que aquí pueden ver nuestros bellos rostros. Y en Spotify no tanto. En Spotify vamos a empezar a subir también nuestro contenido exclusivo para gente de Spotify. Así como en YouTube tenemos el contenido exclusivo para nuestros seguidores, para los miembros, ¿cómo se llama? Testigos perdidos. Testigos perdidos, bueno. Entonces, wow, qué rápido se me fue la hora, cabrón. Tiene un costo de 9 pesitos. También síganos en el fanpage, en Instagram, en todos lados, ¿no? Ajá. Ahí estamos y nos vemos la próxima semana. ¿Algo más que agregar? Una vez más lo digo, se me fue muy rápido la hora hablando de los hombres de negro. No nos habrán abducido en este momento. Sufrimos de pérdida de tiempo, ¿no? Ajá. Pues los invitamos la próxima semana a que se pierdan con nosotros. Exacto. Qué raro estuvo esto.